Buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio una vez más. Hoy tenemos el gusto de tener a Pablo Castañeda con nosotros. Pablo Castañeda estudió la licenciatura aquí, en la Facultad de Ciencias. Después hizo su doctorado en Brasil, en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, trabajando en la teoría de fluidos en medios porosos, y ahora es profesor en el ITAM, aquí en la Ciudad de México, y hoy nos va a hablar de nociones geométricas en sistemas de leyes de conservación. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Adolfo. Para mostrar los... Entonces, bueno, un poco el recorrido de la charla de hoy tiene que ver con la geometría. La geometría para mí siempre fue muy importante y me gusta muchísimo cuando la geometría nos dice cosas en mundos que parecen que no son los suyos. Esto podría ser las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, primero les voy a mostrar dos resultados preliminares que habíamos hecho antes, que no tienen relación con lo que les voy a contar hoy, pero me va a ayudar para introducir algunos términos. Y después les voy a hablar justamente de la manera que vi de ver el resultado Leinig de una forma geométrica, que ese es el resultado que fue para miscelánea matemática. Y después vamos a ver una manera de construir lo que yo le llamo las funciones de flujo efectivo, que es lo que mandé para las memorias del Congreso, y luego les mostraré algunos ejemplos y aplicaciones, y finalmente algunas ideas de dónde creo que esto todavía se puede hacer. Entonces, ¿qué es un sistema de leyes de conservación? Lo podemos ver como una ecuación muy sencilla, donde S, la verdad, es un vector. Entonces tengo la parcial respecto del tiempo más la parcial respecto de X de una cosa que se llama el flujo, que está aplicada en ese vector. En los casos de las cosas que trabajo, generalmente tienen que ver con petróleo. Esta S tiene que ver con las saturaciones, por ejemplo, de un fluido dentro de un medio poroso. Entonces puede ser la saturación de agua, la saturación de gas y la saturación de petróleo, SW, SG y SO. Y nos gusta muchas veces dibujar esas coordenadas en este triangulito que se llama el triángulo de saturaciones. El triángulo de saturaciones me dice exactamente para un punto, si yo pienso que esto tiene altura 1, el triángulo equilátero, entonces esta pequeña altura me dice cuál es la saturación de agua, esta altura cuál es la saturación de petróleo, y esta altura cuál es la saturación de gas, siendo que esto sería gas puro, porque dos alturas son 0 y 1 es 1. Esta es la saturación cuando tengo únicamente agua, y esto es únicamente cuando tengo petróleo. Como se dan cuenta, si estoy en un triángulo de este tipo, pues entonces tengo una restricción que las tres saturaciones tienen que valer 1, que eso significa justamente el espacio vacío en el medio poroso tiene que estar lleno de los tres fluidos. Mi sistema de leyes de conservación entonces lo podría escribir de una manera abierta, digamos, donde el cambio de la saturación del agua depende del cambio del flujo del agua. Entonces el cambio en el tiempo tiene que ver con cuánto fluido o cuánto se mueve el agua en la dirección X. Lo mismo con el gas, y podría tener una tercera ecuación que tenga que ver con el petróleo. Pero como las saturaciones suman 1, es fácil ver que el flujo del petróleo tendría que sumar 1 junto con FW más FG. Entonces puedo trabajar únicamente con dos ecuaciones en lugar de trabajar con tres. La otra sale automáticamente. Estas funciones, en el caso del petróleo, se llaman funciones de flujo fraccionario, y eso es únicamente por cuál es la forma que tienen, son fracciones, donde tenemos la movilidad del agua dividida por la movilidad total para el flujo del agua, el flujo del gas es la movilidad del gas dividida por la movilidad del total, y el flujo del petróleo es la movilidad de los petróleos dividida por la movilidad total. La movilidad total para el modelo de Cori con exponentes se conoce de esta forma. Esto de aquí es la movilidad del agua, esta es la movilidad del gas y esta es la movilidad del petróleo. Los exponentes me gustaría que fueran mayores que 1 para tener un modelo que llamamos convexo. Este se llama, estos modelos de movilidades son generados por ingenieros en petróleo, y nosotros hemos tratado de darles respuesta a sus problemas. Estos son los dos más clásicos, Cori con exponentes y Stone. El Cori viene de lo que ellos sí pueden medir cuando tienen un fluido con dos fases, digamos agua y petróleo o agua y gas. Cuando tienen tres, ellos no saben cómo se mueven las cosas, y entonces hacen extrapolaciones diferentes. Entonces una es decir, bueno, si yo no tuviera el petróleo y quitara esto, esta sería una movilidad total de agua y gas,
Entonces cuando la saturación del petróleo es cero, pues esto se representa como realmente les gustaría. Lo mismo pasa en Stone, cuando la saturación del petróleo es cero, pues entonces tenemos como la misma forma que teníamos arriba. La que tiene que tener problemas o tiene que describir de otra manera es la movilidad del petróleo. Y por eso es que hay bastantes maneras de hacerlo. Este es el más sencillo, Cori con exponentes, y este se llama el método Stone 1, que si ustedes ponen cualquiera de las saturaciones de agua o de gas igual a cero, regresarían al modelo que tiene bifásico, donde esa fase no se presenta. Pero nosotros los matemáticos nos gusta mucho lo que llamamos Cori quad, que es de cuadrático, porque los exponentes del Cori con exponentes lo estoy tomando todos iguales a 2. Entonces, si quieren a lo largo de la charla, cuando hable de sistemas, pues este es el modelo que me gustaría pensar. Aquí recuerden que aunque digo que es saturación del agua y del gas, y estoy poniendo la saturación del petróleo es simplemente 1 menos la saturación del agua menos la saturación del gas. Ok, entonces este es el modelito que generalmente trabajamos, y una de las cosas que hacemos es estudiar mucho el tipo de variedades que tenemos en el espacio de fases para saber cómo es que cambian las soluciones. Una de las variedades que estudiamos se llama la bifurcación secundaria. Para nosotros es muy importante entender si el tipo de soluciones que tenemos van a ser soluciones continuas o discontinuas generando choques. Y los choques, por ahorita solo me interesa que sepan que satisface una relación. Y esa relación, si yo quiero saber, imaginen que tengo mi espacio de fases que es R2, escojo un punto y quiero saber cuáles son los puntos en los cuales en el espacio de fases yo podría tratar de llegar con un choque. Eso me lo da esta relación que se llama Rankine-Hungarian, y eso me da una cierta curva. No es realmente una curva porque siempre en el punto inicial tengo una singularidad. Para nosotros, esa singularidad es la singularidad primaria, y a veces hay ciertas de esas curvas que tienen una singularidad secundaria. Y me gustaría saber cuáles son todos los puntos en mi espacio de fases tales que ese punto tiene una bifurcación secundaria. La manera de trabajar eso siempre fue muy pesado. Había que sacar valores y vectores propios y encontrar algunas relaciones que tienen que ver con la velocidad del choque. Pero en algún momento esto de aquí, la curva, si yo quito el sigma, que es la velocidad, se puede escribir de esta manera, por ejemplo, para Cori, para los modelos de Cori. Y esto es una curva algebraica. Entonces, porque yo no estudio eso de la manera de las curvas algebraicas. La verdad es que yo quería hacer esto porque en el Cori quad ya se sabía cuáles eran las bifurcaciones secundarias, y yo estaba trabajando con modelos un poco más generales. Entonces empezamos a estudiar un poquito de teoría algebraica de las curvas. Y lo que encontramos es, por lo menos, una manera más fácil de implementar numéricamente nuestras soluciones para encontrarlas en la computadora. En el caso genérico, en el caso cuadrático, ahora sí tenemos una prueba explícita, porque si piensan en Cori quad, cada una de las movilidades será algo cuadrático. Esto es de orden 1, entonces es cuadrático, esto es orden 1, esto me queda un polinomio de grado 3 en 2 variables. Yo ya sé que tengo una singularidad. La única manera que puedo tener otra singularidad es si yo puedo factorizar esto como una recta y un polinomio de grado 2. Y hay puntos muy particulares en los modelos que se llaman puntos unílicos, donde esto tiene 3 direcciones, y lo que sucede es que entonces es cuando esto lo he factorizado como 3 líneas rectas. Esto lo que nos ayuda es a mostrar este teorema, que la bifurcación secundaria entonces siempre tiene que ser líneas rectas para este caso, y sus intersecciones de estas líneas ocurren en los puntos unílicos. Esto de alguna manera ya lo sabíamos, pero ahora sabemos que es un sí solo sí. En el caso donde los exponentes son diferentes, no se puede hacer a mano. De hecho, si ustedes cambian un exponente de 2 a 3, entonces en aquella época cuando lo traté de hacer, el Mapre se trababa, y la manera de hacerlo explícitamente no se puede. Hay que utilizar unas cosas que se llaman bases de Graphner, que yo no soy especialista, así que probablemente alguien que sepa de eso podría ayudar, pero yo me detuve por aquí. Pero esto nos ayudó a programar las rutinas en el RPN y ELI, que son los programas que usamos. Sí. ¿Los exponentes tienen que ser enteros? No tienen que ser enteros. De hecho, justamente esa es una de las cosas que nos ayuda de las curvas algebraicas. Por eso es que en el programa lo hemos hecho. Estos son los modelos de petróleo más sencillos, pero podemos tener, no sé, si metemos termodinámica
o las bases empiezan a ser compresibles, empieza a cambiar y es mucho más complicado el modelo. Y en esos modelos también podemos utilizar el método numérico para encontrar la variedad de la bifurcación secundaria. Ok, este es un resultado. Otro resultado que fue importante es que en mi triángulo de saturaciones, a veces lo que necesito es encontrar soluciones, los choques que vayan de una región trifásica a alguno de los lados donde es bifásico. Nosotros sabemos que eso lo podemos definir como las extensiones de la frontera, digamos, para el lado WO, son todos los puntos que están aquí adentro, tal que se satisface Rankine-Hugoniot con algún punto en la frontera y la velocidad que está del choque es igual a una de las velocidades características en el interior. Lo que conseguimos mostrar usando geometría, que esto es lo que es divino, sin tener que trabajar más, olvidándonos de que tenemos una parcial, es de que esta relación, que yo sé que tiene que ser satisfecha, pues ahora es un sí solo sí. Y entonces tengo una manera también de cómo poder computar las extensiones de la frontera que son tan importantes para mí de manera analítica. Entonces, estos eran dos resultados preliminares, pero déjenme ir a los temas de la charla de hoy. Entonces, quiero ir desde abajo y eso significa trabajar con el caso más sencillo, que es la ecuación escalar. ¿Sale? Tengo ahora, ya no tengo saturaciones, no es un vector, esto va a, nada más me dice un cierto valor, U, y el flujo está derivado respecto de X. Entonces aquí lo que tengo es la conservación de U, y a mí lo que me interesan en general son los problemas de Riemann, que significa que la condición inicial es discontinua original. Esto en petróleo tiene muchísimo interés porque justamente yo puedo imaginarme que el reservatorio tiene una condición homogénea en todo el reservatorio y yo estoy inyectando algo a una velocidad constante. Y es justamente un problema de Riemann los que yo resuelvo. Entonces, en sistemas de ecuaciones, bueno, tenemos problemas de sedimentación, flujos multifásicos, con extracción de petróleos, y se pueden inventar cualquier cosa que conserve la masa, les puede dar un sistema de ecuaciones. También podemos, yo estoy diciendo que aquí va X, es nada más en los reales, pero podríamos tratar de pensar un dominio más extenso, entonces tendríamos una dimensión espacial mayor. El problema de eso es que todo eso es completamente nuevo, porque cada problema es un problema y no hay una teoría fuerte. Pero para este caso, hay una rusa, o bueno, soviética, Olga Oleinik, que nos dio la solución completa en los años 70, no me acuerdo los 60 y muchos. Y esta es la solución que les voy a explicar cómo se resuelve en este caso. Pero ¿dónde está la conservación? Bueno, yo tengo esta ecuación. Si yo quiero ver cómo cambia la cantidad, digamos, en un intervalo AB, pues entonces integro, y ahora esto depende solo del tiempo, quiero ver cómo varía eso respecto del tiempo. Si todo está bonito, puedo meter la derivada, y ahora cambiando que esto es su t, lo cambio únicamente por menos el flujo, es la derivada de x, esto es el teorema fundamental del cálculo, y lo que me dice es que el cambio en el intervalo AB de la cantidad, pues depende de cuánto entra y cuánto sale, y esa es la conservación que tenemos. Lo mismo pasa para sistemas. Ok, ¿y cuál es el caso más sencillo que se me puede ocurrir de un problema de esos? Pues la ecuación de transporte, donde yo digo, en lugar de tener una función aquí que la derivada es respecto de x, pues la velocidad es constante. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo voy a mover a una cierta velocidad. Este empieza a ser el trabajo que coloqué en miscelánea matemática, en el número 62. Bueno, y la solución de esto es fácil checar que realmente es esto. La condición inicial con un cierto transporte que depende de cuántas veces se están moviendo en el tiempo. Lo que me interesa de esto es lo siguiente. Imaginemos que yo tengo este perfil. Esta es mi condición inicial. Yo sé que se va a mover a la derecha con una velocidad c. Pero entonces hay algo que a mí me gusta hacer. En este eje yo voy a poner, además de U, voy a pensar que tengo el tiempo. Lo podría poner acá acostado, pero hacer dibujos 3D a mí me cuesta mucho. Entonces, si ven por ejemplo, al tiempo 1, del 0 al 1, pues avanzo un cierto punto, de aquí para acá. Y si yo fuera un tiempo 2, pues tendría que ver, esta es justamente la velocidad c, que me está diciendo cómo es que se mueven las cosas. Cada una de estas me dice cómo se mueve. Si voy a tiempo 2, pues entonces ahora veo que la intersección antes era de aquí, ahora es acá, y este es el punto. Y si checan cualquier otro punto que ustedes quieran, ¿dónde está? Pues está aquí, digamos, el punto más alto. ¿A dónde va el tiempo siguiente? Hoy. Al tiempo siguiente, pues fue justamente a una intersección por aquí, que es donde tenemos que estar. Entonces, esto es muy sencillo, nada más tenemos cómo es que se mueve la solución. Pero esto lo podemos
pensar, estas se llaman las características, estas rectas, y lo podemos hacer con una ecuación un poquito más difícil. Esta es la siguiente ecuación, se llama Burgers inviscible o sin viscosidad, donde el flujo ahora digo que es u cuadrado dividido por 2. Entonces esta era mi versión diferencial. Si yo escribo la versión casi lineal, lo que hago es derivar esto y la regla de la cadena me dice que es esto. Esto ahora me sirve como mi velocidad. Antes era una velocidad constante. Ahora la velocidad depende de la altura. Aquí es chiquita, aquí es una velocidad grande y aquí vuelve a ser una velocidad chiquita. Puedo poner exactamente las características donde aquí veo velocidades chiquitas, las velocidades van creciendo hasta este punto que tiene la velocidad más grande y después empiezan a decrecer. Y puedo colocar la misma solución. Ok, si las cosas van a andar constantemente por las características, pues en un cierto tiempo habrán avanzado de alguna manera, y si buscan un punto y lo siguen, verán que al siguiente tiempo pues ha avanzado de esta forma. El problema de esto es que esto no es una función, ¿no? Porque, pues de hecho, para este punto tengo 3 soluciones y pues yo tengo que resolver eso de alguna manera. La manera de resolver eso es pensar en que ya no voy a resolver el problema de manera clásica, sino voy a pensar en qué era lo que me decía mi última versión, la versión integral. Me decía que la masa se tenía que conservar. Entonces, ¿por qué no digo, mira, quito la misma cantidad de aquí y aquí y digo que esta es mi solución? Entonces esto le voy a llamar una solución débil. Y la solución débil, pues es la solución que me va a interesar. Son justo, regreso a los problemas de Riemann, en los cuales yo comenzaba con soluciones discontinuas. Y esas son las soluciones a las que les tengo que dar alguna validez. Entonces, lo que voy a buscar son soluciones autosemejantes. Voy a hacer unas soluciones autosemejantes y yo sé que esto es solución, y al multiplicar x y t por lambda me vuelve a dar una solución. Entonces, para mi problema de Riemann, lo puedo escribir de esta manera. Y lo que me doy cuenta, esto no es difícil de calcular, es que si f línea de u es monótona, en el dominio que yo tengo 3 casos. Tengo que la solución puede ser constante, porque f línea de u, aquí escribí mal, bueno, no, es constante si las dos condiciones del problema de Riemann a derecha e izquierda son iguales, pues entonces la derivada la puedo tomar como 0 y la solución no cambia. Si el estado a la izquierda tiene una derivada más chica que la derivada a la derecha, pues entonces el problema que tengo, ahorita lo voy a ver más gráficamente, es que hay una región en la cual yo no tengo cómo definir la solución y voy a tener que extrapolar de alguna manera. Y el caso contrario es que, bueno, esto voy a utilizar esta invariante escalar para tratar de encontrar la solución. Y si tengo que la velocidad atrás es más rápida que la velocidad adelante, pues tengo el mismo problema que les había enseñado con Burgers. Las soluciones empiezan a traslaparse y tengo que encontrar cuál es la velocidad a la cual digo que el frente va a avanzar. Entonces, esto me va a dar soluciones constantes, abanicos de rarefacción o simplemente rarefacciones, ondas de choque, y a veces vamos a tener discontinuidades de contacto si quitamos la monotonicidad de la derivada. Entonces, esto es lo que nos dice Oleg. Este es el caso en el cual la derivada en UL es muchísimo más grande que la derivada en UR. Entonces las velocidades atrás son mucho más rápidas que las velocidades adelante. Si tengo el caso contrario, entonces ahora el lado izquierdo tiene una derivada mucho más chica que el caso a la derecha, que tiene una velocidad más grande. Y pues esto, resolviendo las ecuaciones, se los voy a enseñar el caso en el sistema. Únicamente me dice que esta va a ser la solución que yo estoy buscando, donde lo que me interesa ver es cuál es la velocidad de este choque y cuál es el perfil de esta rarefacción. La manera de hacer eso es, este sigma está dado por las relaciones de Rankine-Hugoniot, y en este caso el invariante lo que me hace es tener que derivar el flujo y invertir la función para poder encontrar esto de aquí. Esta parte de aquí, la verdad, es la que a mí siempre me ha parecido que es demasiado complicada. Aunque sea directo y hay que hacer un cálculo muy sencillo, es como complicado. Una manera más sencilla de ver eso. Y esto es para un caso general. Oleinik lo que dice es lo siguiente. Si yo quiero ir de UL a UR, entonces lo que agarro es mi función de flujo, encuentro la envolvente convexa, y ahora la envolvente convexa lo que me dice es las partes que no son igualitas al flujo, eso lo tengo que calcular con choques.
Las partes que se pegan al flujo, entonces tengo que utilizar mi invariante escalar, derivar derivar y resolver el problema al aplicar la función inversa. Pero esto es como medio complicado. Esto, la verdad, si yo agarro y derivo la función f de u, pues me da esta de aquí, y lo que veo es que justamente estas partes de aquí pues serán rectas que, como son tangentes aquí, tienen que tener la misma altura que esto de aquí. Este es exactamente un perfil muy sencillo, que si yo agarro el rectángulo ABCD y lo paso por el espejo, se vuelve el rectángulo ABCD, donde tengo los segmentos que eran las derivadas, que fue la inversión que yo tenía que hacerle a la derivada. Los segmentos que son constantes ahora son horizontales, que se parecen a mis choques, y pues tengo este perfil de aquí. Lo curioso de esto es que cuando yo empecé a estudiar leyes de conservación fue después de mi doctorado, y entonces todos mis amigos alrededor estudiaban esto. Y ellos hablaban de estas cosas, y para mí esto era lo que Oleinik decía. Después fui a descubrir que Oleinik no dice este pedacito del espejo. Y esta es la gran aportación que tenemos en miscelánea matemática. Este pedacito y pasarlo por el espejo, lo que me dice es que la velocidad a la izquierda yo sé cómo calcularla, y la velocidad a la derecha también. Entonces puedo hacer mi mismo truco de ir subiendo y nada más reescribiendo el pedacito que tengo para tener la solución. Esta es Oleinik a través del espejo. Ahora déjenme ir. ¿Qué es lo que pasa con las funciones cuando tenemos un sistema? En el sistema, recuerdan que teníamos algo de este tipo. Ahora la función de flujo es vectorial. Entonces, ese, digamos, en mi caso va de R en R2, o bueno, es en R2 porque tengo dos saturaciones que me interesan, y el flujo va de R2 en R2. Entonces, yo puedo colocar este mismo invariante escalar. Si yo meto este invariante escalar y reescribo S en términos de esto, nada más hay que hacer la cuenta. Lo que tenemos es esto de aquí, donde J ahora es el jacobiano de la función de flujo. Y como resuelvo esto, pues me doy cuenta que si yo tengo el valor propio del jacobiano y el eigenvalor propio de ese jacobiano, pues lo puedo resolver. Esto es aquí le falta el igual a 0, por eso es que no se ve, falta un igual a 0 aquí. Esto es equivalente a esto de aquí. Y ahora si yo integro la parte de S respecto al invariante con las direcciones de los autovectores en el espacio de fases, lo que me dice es la curva por donde yo tengo las rarefacciones. Y el S lo que me dice es este pedacito de aquí. Una vez que yo grafique S, pues tengo las rarefacciones, que son este pedazo aquí. ¿Qué son las rarefacciones? Ok, perdón. Cuando comenzamos con dos condiciones discontinuas, se llama derecho abanico de rarefacción. La idea es la siguiente. Si yo empiezo con una solución discontinua, pueden pasar dos cosas. O tengo este caso en el cual la velocidad de atrás es más lenta que la velocidad de adelante, y yo tengo que complementar esto de alguna manera. Y la manera de complementarlo es esto, donde yo le voy a llamar a esta como una rarefacción. Es, de alguna manera, mi problema discontinuo tiene un pedazo que se vuelve continuo. Entonces, la solución que parecía estar en el caso débil se vuelve ahora un caso fuerte, porque esta sí va a ser una solución para todo el tiempo. Las rarefacciones, la verdad, lo que pasa, digamos, físicamente, es cuando tú no tienes un choque, sino hay como material que se va quedando para atrás. Y entonces como que lo que está pasando como que se va quedando raramente para atrás. Esa es como mi interpretación. Y se llaman abanicos de rarefacción porque estas son las velocidades características. Estas son las que tú tienes para tus estados constantes en el problema de Riemann antes y después. Y aquí este era el que no tenía un estado, no tenías una velocidad. Lo que estoy diciendo es, bueno, tiene una infinidad de velocidades que van a dar y pues tiene una forma, un abanico. Entonces, hay dos cosas que son diferentes. Una es la rarefacción en sí, y la otra es la curva de rarefacción, o podemos hacer en el espacio de fases la curva integral, que es integrar este sistema en el espacio de fases. ¿Sí te aclaré? Ok, entonces estas son las rarefacciones. Y los choques, lo que les decía es que había una especie de balance de masas de los dos lados. Lo que tengo que encontrar son los valores sigma
que me dice cuál es la velocidad del choque. Y aquí, bueno, si supusiéramos que estuviéramos en un lugar bonito, ¿qué es lo que escribí aquí? Ok. Estas son las ecuaciones, estas son las relaciones de Rankine-Hugoniot. Las ecuaciones de Rankine-Hugoniot para la velocidad del choque son estas. Si yo cancelo la velocidad del choque dividiendo el lado izquierdo por el lado derecho, el lado izquierdo por el lado derecho, igualando y multiplicando, obtengo esta ecuación de aquí. Esta era la ecuación que yo había puesto antes cuando estábamos hablando de las bifurcaciones secundarias. El lugar geométrico de todos los, para un punto S0, de todos los puntos S que satisface esta ecuación, me da lo que yo le llamo el Hugoniot locus. Y después de tener dos puntos en el Hugoniot locus, puedo regresar aquí y descubrir cuál es la velocidad del choque. Los choques, el problema es que tenemos que ver cuándo son admisibles, porque los choques me podrían dar cosas. De hecho, si hago el Hugoniot locus, hay pedazos del choque que me dice que la velocidad es de hecho incompatible. Yo necesito una velocidad positiva porque las dos velocidades son positivas y lo que obtengo es una velocidad negativa. Entonces, en ese caso, claramente las cosas no funcionan. El caso de los choques es justamente lo contrario. Yo tengo la velocidad atrás mucho más rápido que la velocidad adelante. Y lo que quiero encontrar es cuál va a ser la velocidad con la cual yo voy a decir que choquean, que es justamente la discontinuidad, la velocidad de esta discontinuidad. Entonces, bueno, estos son los dos tipos de soluciones que yo utilizo, rarefacciones y choques para construir soluciones. Y puedo hacer una concatenación de estas. Cuando estábamos en el caso de Oleinik, o en el caso escalar, pues yo puedo tener una rarefacción que se junta un choque, que se junta una rarefacción, de todas las maneras que se quiera. Aquí, si yo pienso que este es mi estado a la izquierda y este es mi estado a la derecha, ahora estoy en el espacio de dos dimensiones. Entonces puedo tratar de construir lo que se llama una curva de onda hacia adelante que pueda hacer composición de rarefacciones y choques desde el estado a la izquierda. Y el estado a la derecha puedo construir una curva de onda hacia atrás, una curva de onda hacia atrás. Si yo consigo encontrar un estado en el medio, entonces siempre y cuando la velocidad es creciente aquí y la velocidad aquí sigue siendo creciente, yo voy a poder utilizar esa concatenación de ondas para encontrar la solución. Eso lo que me dice es que si mi jacobiano yo tenía dos velocidades, me conviene construir las velocidades como velocidad lenta y velocidad rápida. Yo voy a construir una onda únicamente aprovechándome de las velocidades lentas, que va a ser la velocidad, la curva de onda lenta hacia adelante, y una curva de onda utilizando únicamente las velocidades rápidas del sistema hacia atrás. En este caso lo que dibujé es, aquí tenemos una rarefacción, la parte azul desde SL hasta SM, y de SR a SM es un choque. Si yo lo quisiera escribir en los perfiles, pues lo que tengo, por ejemplo, para la saturación del petróleo, aquí tenía la saturación del agua, es que aquí voy a tener el estado constante de cuál es la saturación del óleo, voy a tener la rarefacción que me va a hacer una cosa continua. Este estado se va a volver generalmente un estado intermediario y va a volverse una solución constante, porque la velocidad con la que llegue no tiene que ser necesariamente la velocidad con la que salga, es una velocidad más lenta y eso es lo que me va a hacer que se abra este espacio, este estado constante. Y después tengo el choque. Pero si ustedes recuerdan Oleinik, pues esto lo puedo meter en una cajita y lo puedo hacer hacia atrás, de manera que en algún momento tengo que llegar a la condición discontinua original. Entonces, bueno, este es el tipo de problemas que trato de resolver. ¿Y cómo es que los resolvemos? La manera es construir siempre la curva de onda, y construir la curva de onda lleva mucho trabajo. A mí me gustaría tener algo como Oleinik y decir, yo tengo un flujo, encuentro la envolvente convexa y una vez que encuentro la envolvente convexa, solo la derivo, la paso por el espejo y tengo mi solución. Como eso no existe, pues esto es lo que hemos hecho para tratar de encontrar las funciones de flujo efectivo. Si yo considero un estado en el espacio de fases R fijo, entonces voy a construir una curva base. Y esa curva base le voy a hacer un levantamiento que sea mi flujo efectivo. Entonces, la cosa triste de esto es que yo tengo que construir una función de flujo efectivo para cada punto de referencia. En el caso de Oleinik teníamos un único flujo que funcionaba para cualquier condición inicial. Y bueno, la idea es cómo puedo arreglar esas cosas. Vamos a hacer dos hechos. Uno es que si la curva base, pues
de alguna manera es claro que yo tengo que estar sobre la curva de onda, porque es donde quiere estar mi solución. Si yo quisiera que esto fuera un choque, pues entonces Rankine-Hugoniot se satisface y Rankine-Hugoniot me dice exactamente cuál es la velocidad que yo quería trabajar. Y, perdón, voy a regresar un poco por algo que sí se me olvidó decirles aquí, es que las dos cosas que son importantes aquí es que sigma es una velocidad. Y aquí las derivadas al final son velocidades. Si ustedes pasan dividiendo entre t, pues tienen x entre t, entonces las unidades de sigma tienen que ser las mismas unidades que x entre t, que es una velocidad. Lo mismo pasa aquí. Si yo divido entre x entre t, esto me va a dar una velocidad, que era la sigma. La sigma era la que me estaba dando la velocidad. Y estas son, lo único que tengo que entender es cómo entender las velocidades en la curva de onda para poder tratar de levantar el flujo efectivo haciendo de algún tipo una integral. Entonces, estos son los dos hechos. Uno es, con Rankine-Hugoniot yo tengo la velocidad de los choques y con ellos podría construir la curva de alguna manera. Y lo mismo tengo, si yo estoy en una curva integral, entonces la velocidad de la onda es únicamente la velocidad característica referente a la refracción que estoy haciendo, ya sea la lenta o la radio. Entonces, lo que necesito es parametrizar el grupo de onda, en particular lo puedo reparametrizar como yo quiera. Digamos que por algún caso mi curva de onda si este es, ¿qué es lo que les he ponido coordenadas? No les he ponido coordenadas, pero digamos si este es x y este es y, y yo tengo que este es gamma, entonces lo que digo es que pues lo que podría hacer, si tengo de esta manera, es que cada uno de estos puntos puedo decir que vale L en gamma de ¿sale? Esto es lo que digo. Si se puede parametrizar de esa manera, si no, lo puedo parametrizar, digamos, por la otra coordenada, o de hecho lo puedo parametrizar por cualquier combinación convexa de las dos coordenadas, me va a dar la misma historia. Entonces, para simplificar ideas, déjenme pensar que lo voy a parametrizar por L, que es justamente una de las dos coordenadas que tengo. Entonces, si tengo esto, pues tengo dos lemitas. Uno es que si gamma L estaba en una curva de choque, digamos, yo no les dije que eran los choques el número, pero los puedo pensar en cuáles son las características, las velocidades características que entran en el choque, si son las lentas o las rápidas. Entonces, lo que me importa es que si comienza en un choque, eso quiere decir que para el R, que es el estado fijo, todos los U's tienen que estar en el Hugoniot locus. Y eso significa que para cada U en el Hugoniot locus puedo encontrar justamente este G2, tal que lo puedo reescribir de esta manera. Estas curvas finalizarían en lo que se llama un punto de Bethe-Wendorf. Bethe-Wendorf lo único que dice es, como en el caso de Oleinik, si este era el UL y este era el UR, lo que tendría que hacer era más para acá. Esta sería la parte que tiene que ver con la rarefacción, esta tiene que ver con choques. Todos los estados aquí son choques y el punto donde para es justamente donde la pendiente de la secante es igual a la derivada aquí. Eso es justamente un punto de Bethe-Wendorf, cuando la velocidad del choque es característica del lado derecho y ese es en el lugar donde tiene que parar. Entonces, lo que yo digo es que L pues, va a estar parametrizado desde U1 hasta el U1 estrella, que es donde está el Bethe-Wendorf, y lo puedo escribir de esta forma. Ahora, ¿cómo hago el levantamiento? Yo lo que quiero encontrar es esta función de flujo efectivo. Lo voy a hacer del mismo intervalo en los reales, y lo que digo es, ok, voy a agarrar, ya que estoy parametrizando con la primera coordenada, voy a agarrar el primer flujo de los que tengo en mi sistema, voy a ver cuál es el valor que tiene justamente en R, y a eso le voy a sumar la velocidad del choque, que lo puedo calcular para cualquier punto en el Hugoniot locus, y lo voy a multiplicar por el tamañito que tengo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque entonces, si yo quiero ver cuál es la velocidad del choque escalar, es simplemente de U1R a L, pues entonces es el flujo efectivo restando
lo que obtengo es esto de aquí, que es justamente la velocidad del choque que había pedido originalmente. Entonces, esto lo que me ayuda a mostrar es este lema, que la función de flujo efectivo FL de esta forma es equivalente a la primera función de flujo evaluada sobre la curva base. Esto no es muy fácil de probar, de hecho hay un trabajo en el cual esto lo utilizamos muy fuerte, pero la parte que no podía probar y me costó mucho tiempo, es una tontería, es esto. ¿Qué pasa si ahora mi gamma está sobre una rarefacción? Entonces ahora lo que yo sé es que, ok, digamos que la puedo parametrizar de la misma manera, con gamma 2 en L, tal que para todo punto U esté en la rarefacción de K. ¿Y esto qué es lo que pasa? La rarefacción va creciendo hasta que llega un punto de inflexión, porque ya el casco convexo tiene que empezar a caer. Entonces esos puntos de inflexión me dicen que son los lugares donde tengo que parar. Entonces yo tengo un punto de inflexión o estrella y hago la misma historia que antes, solo que ahora el levantamiento lo que hago es digo, voy a agarrar F1, la primer componente, y voy a justamente integrar las velocidades que yo tenía, de manera que cuando yo derive esto, pues justamente tengo las velocidades que yo quiero. El problema es que esto a mí no me quedaba clarísimo que fuera a ser de nuevo el flujo 1 evaluado sobre la curva. Y esto es lo que me tomó un tiempo demostrar, pero el gradiente de gamma pues es 1 veces la derivada de gamma 2. Y esto, como es una curva integral, tiene que ser paralela justamente al késimo eigenvector del jacobiano. Es decir, tiene que ser paralelo a esto. Ahora, si yo derivo directamente F1 en gamma de L, pues esto es simplemente por la regla de la cadena, el gradiente pues es, esto de aquí, ¿no? Y esto de aquí, ¿qué es? Este vector es paralelo al késimo eigenvector. Y esto, si se dan cuenta, es la primera línea del jacobiano. Entonces, si yo pusiera el jacobiano veces este vector, pues me diría que es lambda veces k, el mismo vector, porque es paralelo al eigenvector. Pero la primera coordenada de esto vale 1. Entonces, la primera coordenada de esto es el lado izquierdo y la primera coordenada de esto es simplemente lambda k. Con esto, yo lo que consigo mostrar es que también la función de flujo efectivo es exactamente esta que yo construí, que es la restricción de agarrar el primer flujo en la curva de onda. Bueno, esto es lo que realmente está en las memorias de congreso. ¿Por qué es que falta algo? Porque de aquí yo hago el salto y digo, no me importa cuál sea la curva de onda, voy a levantarla de la misma manera. Y aquí hay un montón de sutilezas de cómo realmente yo tendría que pegar las cosas, lo cual haría la demostración bastante complicada. Pero bueno, esto es lo que a mí me interesa, justamente el teorema. Aunque no está demostrado, pues dice que si yo agarro un punto R, pues entonces lo único que tengo que hacer es construir cualquier curva de onda, hago el levantamiento de esa curva de onda y ahora puedo aplicar Oleinik para saber dónde estaban las rarefacciones y dónde estaban los choques y todas las características que tienen que ver ahí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, una es lo que les decía, yo aquí decidí que iba a ser U1, podría ser U2, podría ser U3, depende de cuántas dimensiones tengan, o cualquier combinación convexa de ellas. Y eso nos lo muestra justamente la tercera ecuación redundante que teníamos para el sistema de petróleo. Lo podría haber escrito saturación de agua, saturación de gas o saturación de óleo, me tendría que dar lo mismo. El criterio de Oleinik, que es el criterio de entropía, perdón, no dije que ese era el nombre, pues ahora lo puedo hacer justamente sobre el levantamiento. Lo cual, por construcción, satisface uno de los criterios que tenemos en sistemas que se llama el criterio de Linde, que parece ser uno de los criterios más fuertes. Siempre y cuando yo ande por ramos conexos del Hugonot locus. A veces tenemos Hugonot locus que no son conexos. En ese caso, no tenemos ninguna prueba todavía, pero cuando tenemos un choque que está en un ramo no conexo, lo que da la impresión es que si uno comienza el Hugonot locus del otro estado, este va a estar en el ramo conexo. Y eso nos podría ayudar a encontrar relaciones que satisfagan el criterio de entropía, porque los criterios de entropía en sistemas son mucho más complicados que en el caso escalar. Hay un par de ventajas. La concatenación, si yo creo concatenación ahora de las curvas de onda, entonces los estados intermediarios van a aparecer naturalmente, ahorita se los enseño,
Y hay unas cosas que se llaman ondas transicionales, que estas van a ser invisibles porque yo no me voy a dar cuenta que cambié de la familia lenta a la familia rápida. Entonces, espero aclarar varias de las cosas que dije ahora medio en código con un par de ejemplos. Este es un problema que hemos resuelto, es muy importante para los ingenieros, se llama WAG porque es agua alternando gas, y la idea es que si uno tiene un yacimiento únicamente con petróleo, si uno inyecta agua, pues consigue sacar una cantidad de petróleo, si uno inyecta gas, consigue sacar una cantidad de petróleo, pero es muy poca, y si uno hace una mezcla de inyección, entonces la cantidad de petróleo que se extrae es mejor. El problema es que no es claro cuál es la mezcla perfecta. Entonces, mi jefe de Brasil y sus colaboradores habían resuelto el problema cuando estábamos trabajando con el caso de Cori convexo, del caso de Cori cuadrático, cuando todos los exponentes eran 2. Lo primero que hice es ver qué pasa con el caso de Cori convexo y ver que la solución cualitativamente cambia. Digo, cualitativamente no cambia, pero cuantitativamente solo un poco. Y cosas que se podían hacer para el caso que todos los exponentes son 2 y podemos hacer matemática bonita, pues yo tenía que ver cómo aproximaba las soluciones y encontramos muchas cosas. Entre ellas, pues realmente cómo encontrar la solución óptima a partir de los exponentes, porque en el caso de que sean funciones convexas simplemente, pues no hay una fórmula para hacerlo. Y las viscosidades. Entonces, este es un caso, ahora cambié un poquito el modelo solo para poder hacer la representación de qué es lo que estoy haciendo. Aquí tengo agua pura, aquí tengo gas puro y aquí tengo petróleo puro. Entonces, mi estado de reservatorio es petróleo puro y yo estoy haciendo alguna inyección. Aquí estoy inyectando esta mezcla, que es justamente la mezcla óptima. Aquí lo que tendría es una rarefacción lenta hasta este punto donde hay un choque lento para acá y un choque rápido para acá, o simplemente algo que se llama un choque supercompresivo para acá, que es cuando los dos choques tienen la misma velocidad. Si lo viera en perfiles, pues entonces esta es una buena manera de graficar las cosas porque puedo graficar todo junto. Esta cantidad significa la saturación de agua, esta la saturación de gas y lo que está en medio es la saturación de petróleo. Como suman uno, pues siempre lo puedo graficar de esta manera y es como muy gráfico ver cuánta agua está entrando, cuánto gas está entrando y está desplazando aquí que todo es petróleo porque era lo que estaba dentro. Si quieren verlo, pues podríamos sumar estas dos y restárselo uno y ver que la saturación del petróleo es esto de aquí. Tenemos una rarefacción, que es esta rarefacción lenta, y un único choque, que es este choque supercompresivo. La solución óptima justo pasa cuando las dos velocidades de choque se juntan. Ok, entonces déjenme agarrar ahora el flujo efectivo sobre esta curva de aquí. Lo que yo veo es que tengo esta parte azul, aquí hay una curvita medio rara y después tengo el otro pedazo aquí. Y yo puedo aplicar un Leydig, siendo este el estado de derecha y este el estado de izquierda. Veo que la rarefacción aquí empata perfectamente y aquí hay una secante que pasa justo por este punto y por aquí. Si yo derivo eso, pues digo, la derivada del casco convexo me queda la rarefacción y el estado constante. Si yo lo invierto, lo reflejo, obtengo la misma saturación del petróleo, que era lo que yo quería hacer. Podemos buscar otro caso. Este es el otro lado, porque la solución óptima también puede ser vista de este lado, lo cual justamente cuando yo paso por soluciones cercanas a este punto, aunque en el espacio de fases una me decía voy para acá y la otra me dice voy para acá y las soluciones en el espacio de fases son completamente discontinuas, en el perfil las soluciones satisfacen continuidad N1 local. Y eso tiene que ver con algo que se llama la regla de choque triple, que da para probar algunas relaciones entre los choques de aquí. Pero bueno, hacemos exactamente lo mismo, el flujo cambia un poquito, porque ahora estoy haciendo FO aquí, más esto, tengo la parte de la rarefacción, aquí justamente veo que la secante me daría esto, cuando lo derivo me da lo mismo, vuelvo a aplicar el reflejo y veo que tengo la misma solución que antes. Ok, estas eran las soluciones, esta era la solución óptima, pero podríamos tener cualquier otra solución. Esta solución me dice que yo puedo ir con una rarefacción hasta aquí. Este punto además yo sé cómo encontrarlo porque son justamente lo que les hablé al inicio de las extensiones de la frontera. Este es un punto que está en la variedad, que es la extensión de la frontera de este lado, de donde yo tengo que hacer un choque para acá y ahora tengo que encontrar la solución aquí. Esta solución tiene una pequeña rarefacción hasta aquí y después tiene un choque aquí.
La solución, aquí dejé graficada cuál era la solución óptima y aquí ustedes ven cuál es la solución que acabo de colocar aquí. Hay una pequeña rarefacción, después hay un choque, un estado intermediario, tengo otra rarefacción y tengo otro choque para la cantidad total de petróleo. Esa es la saturación del gas. En la saturación del agua lo único que veo es una rarefacción, un choque y ya no hay más agua, que era lo que yo quería esperar, ¿no? Porque tengo una rarefacción, un choque y ahora estoy en el lado GO donde ya no hay más saturación de agua. Si hago de nuevo la sustracción, yo lo que veo es que la saturación del petróleo es esta rarefacción, un choque, el estado intermediario, otra pequeña rarefacción y un choque. Y cuando hago la función de flujo efectivo que yo construí sobre este lado de aquí, lo que veo es que tengo la rarefacción aquí, aquí tengo un pedacito de choque, tengo otro pedazo de rarefacción y tengo el otro pedazo que fue construido por choque. Cuando lo derivo, obtengo simplemente esto y si lo reflejo, obtengo la misma solución que tenía antes. Entonces, esta es una manera muy práctica de resolver las cosas. Esto se llamaba el teorema de la banana. Me faltó, después me di cuenta, me faltaba completar una de las funciones aquí, quedó otra curvita aquí y entonces esas tres curvas hacían parecer que era una banana. Que el teorema de la banana lo que dice justamente era esa historia. El choque de aquí para acá tiene la misma velocidad que el choque de aquí para acá, que tiene la misma velocidad que el choque de aquí para acá, o de aquí para acá y de aquí para acá, y por lo tanto cualquier combinación de esas cosas me daba lo mismo. Eso se puede ver reflejado aquí porque las velocidades de los choques son las tangentes y lo que veo es que uno de estos flujos es por uno de los lados, el otro flujo es por el otro lado y estos son los puntos donde estoy encontrando los choques. Todos tienen la misma velocidad y si derivo cualquiera de esas cosas, pues todos me dan la misma solución. Entonces, bueno, estos eran ejemplos, un poquito de trabajo futuro. Uno de mis colegas, Federico Furtado, en Wyoming, siempre ha dicho que lo que tendría que pasar, que no lo hemos podido nunca mostrar, es que cuando nosotros construimos rarefacciones, cuando nosotros estamos buscando justamente la extensión de la frontera, lo que tenemos son choques que son válidos hasta que de repente llegamos a un choque donde se satisface Bethe-Wendell. Para haber tenido eso en algún momento, el flujo tiene que haber cambiado de convexidad y tiene que haber una inflexión en el medio. Entonces tendría que haber una variedad en ese lugar que fuera una inflexión. Eso nunca lo hemos podido probar, probablemente con esto ahora podemos demostrar. Otra ventaja que tiene es que la gente que tiene petróleo sabe cómo medir las movilidades, realmente lo que mide son permeabilidades, pero sabe cómo medirlas relativamente, porque no pueden medirlas en los casos trifásicos. Pero ellos lo que sí podrían medir es hacer experimentos y ver, una vez que tienen una inyección, qué es lo que sale. Y si ellos me dicen cuál es el perfil de la salida, yo podría construir funciones de flujo a partir de mis funciones de flujo efectivo, sabiendo dónde tienen que estar los puntos. Esto puede ser una buena idea, y esto, de hecho, es una tesis que quiero hacer con uno de los alumnos del ITAM. Mi idea es que cuando trabajé con el modelo cónico-convexo, lo que mostramos es que las funciones eran cualitativamente las mismas que cónico cuadrátero. Entonces la idea es simular soluciones con un cónico-convexo con exponentes extraños, no decirle nada al alumno, decirle ok, haz lo mejor que puedas para tratar de aproximar tus curvas al cónico cuadrátero. Una vez que tenga su mejor aproximación, entonces ahora simulamos sus soluciones y vemos que tanto están dispares unas con las otras. Porque el problema es que cuando uno trate de aproximar las funciones, pues tiene que ser la cara que ellos quieren. La verdad, la mejor manera sería tratar de aproximarlas con funciones de flujo y no preocuparse con las funciones de flujo fraccionario, pero eso a los ingenieros en petróleo no les va a decir nada. Entonces, sí, ok, vamos a aprovechar tus datos experimentales y tratarlos de aproximar de alguna manera al modelo que tú quieres y vemos qué tanto se hace dispar de eso. La otra cosa es que la construcción de los perfiles de soluciones, claro, yo estoy utilizando el método de la curva de onda, que es lo más difícil que hay en mi área. Entonces, pues no estoy ganando gran cosa, nada más que validar ciertos resultados que ya teníamos antes. Yo sé cómo encontrar los suboniolocus, porque se vuelven curvas algebraicas, y entonces eso es relativamente fácil calcularlas. Pero calcular todas las curvas integrales que están en mi espacio de fases es muy complicado.
Y eso tengo un amigo, Amaury, él es cubano, que está ahorita en el IMPA, que tiene una idea de cómo trabajar con hamiltonianos, la manera de tratar de construir cosas que hagan justamente la paridad entre las curvas donde hay choques y las curvas donde hay rarefacciones. Todavía no sabemos si eso va a funcionar, pero esperemos que sí. ¿Cuáles son los problemas? Pues los perfiles que les mostré tienen una sola saturación. Pero eso no es el problema, ¿no? Porque yo puedo rescatar de dónde está mi curva, cuál es el perfil que debería tener las otras saturaciones. Y bueno, cuando yo quiero hacer este tipo de cosas con datos experimentales, ¿sí? Yo puedo encontrar exactamente los puntos donde está la función de flujo efectivo para los puntos donde la curva es continua, que son las rarefacciones. Pero cuando tengo un choque, yo no sé nada de lo que pasó en medio. Y ese pues va a ser un problema porque vamos a tener que buscar alguna cosa. ¿Cómo mejorar eso? Se puede hacer con muchísimas más experimentos que nos ayuden a encontrar los puntos que están en el medio, pero eso en general sería muy complicado. Y bueno, la admisibilidad de choques es lo que a mí me deja un poco más satisfecho, porque eso me parece que es bastante promisorio. Ya que estamos adecuando directamente, por ejemplo, el criterio de entropía de Liu, entonces tal vez podamos hacer algo con perfiles viscosos, pero eso todavía no sé. Y bueno, por aquí acabo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Sí. En el método, estás pensando, ahorita que lo explicaste, hacer la ambulancia convexa y luego te pegas y no los flujos. Ahí estás pensando que es un sistema de dos ecuaciones. Sí, pero se podría hacer realmente con cualquier número. ¿Tienen otros efectos que ya tienen una variedad ahí por el medio en la que tampoco sabes qué hacer? ¿O lo puedes reducir? ¿O hay un argumento de ir haciendo como una especie de reducción? No, la variedad no hay problema, porque eso es la parte que está cargando todo cuando construyes la curva de onda. La curva de onda al final está agarrando las variedades. Entonces, pues yo voy con rarefacciones hasta donde puedo y tengo que empezar a utilizar choques. Cuando utilizo choques, el primero es fácil, pero después tengo que empezar a comerme la rarefacción con choques, que es lo que te genera una onda compuesta. Hasta que el choque no sea válido y tengo que empezar con otra rarefacción. Entonces, hay maneras de hacerlo. Se puede hacer numéricamente muy automático y podría calcular cualquiera de las curvas de onda. El problema cuando tienes 3 dimensiones es que, en el caso que yo les puse de dibujito es muy bonito porque es 2 dimensiones y entonces, pues esto, hago la curva de onda hacia adelante y hago la curva de onda hacia atrás, busco la intersección y acabe. Cuando tengo 3 dimensiones, pues hago una curva de onda hacia adelante, hago otra hacia atrás y tengo una tercera velocidad donde tengo que pararme para hacer la curva que va y conecta a la otra, es lo que es complicado. Esa es la parte que es complicada cuando tienes 3 dimensiones. Entonces, si consiguiéramos, la idea de Amaury, si conseguimos hacerlo, no nos vamos a preocupar con ese tipo de cosas. Y eso sería muy bueno, pero yo todavía no sé. Hay muchas de las cosas que dice Amaury que a mí me cuesta entender. Yo no sé nada de hamiltonianos, entonces él tiene un conocimiento profundo de eso y yo tengo un conocimiento muy vago. Siguiente duda, al final hablaste de la condición de admisibilidad del Liu. Es muy promisorio. En una dimensión, las escalares tenemos que una condición es admisible y la curva descontinua es un shock, ¿no? Que equivale al concepto de entropía. En esencia, esa es la ley de entropía y se puede establecer en términos de la función entrópica, etc. ¿Por qué es importante ese camino? Es decir, ¿qué te dice Liu en términos de la función entrópica? Liu, lo que pasa es que es muy fácil de probar cuando estás en sistemas. Siempre y cuando trabajes con lo que le llamamos el ramo conexo, ¿no? En el caso de estas soluciones, donde teníamos el petróleo aquí, el gas y el agua, para las condiciones generales, el problema es que lo que yo le llamaba la separatriz, esto es una rarefacción y este es el choque. Si yo voy a la extensión de la frontera aquí y busco el Lagrange locus de esto de aquí, el Lagrange locus me da algo así. Y este es el choque que yo tengo que hacer. El choque de aquí para acá.
Este choque, el problema es que ni siquiera satisface el input porque no tengo cómo conectar. Entonces, lo que uno hace normalmente, en este caso funciona, es que si yo hago el U1 locus de este, obtengo una curva aquí y otra por aquí, no sé dónde está. Y aquí podría satisfacer el input. Entonces, U es una condición de entropía que nos gusta porque es fácil de probar. Cuando tratamos de mostrar cosas en sistemas con perfil viscoso, que es lo que yo diría que se acepta mejor, pues nos metemos en muchos problemas. Entonces, siempre utilizamos criterios de Lax como primera aproximación. Cuando el criterio de Lax no nos sirve, pues entonces tratamos de utilizar U. Y utilizamos solo el perfil viscoso cuando pues, tenemos, por ejemplo, multiplicidad de soluciones. Si con estas dos tenemos una sola, por ahí nos quedamos y decimos que no hemos hecho todo, pero que satisface esos dos criterios. Sí. ¿Antonio? Porque de alguna forma, digo, sí es un método para calcular soluciones, pero, por ejemplo, comparado con un front tracker con bitness, por eso se aplicaría aquí. La ventaja del front tracking es cuando tú realmente vas a resolver una condición de Cauchy, por ejemplo, de problemas de Cauchy. Aquí la ventaja que tenemos es que, y eso es lo que siempre vendemos cuando le hablamos a los ingenieros de por qué lo hacemos así, es que nuestra solución, aunque usemos algunas cosas numéricas para resolverla, es semianalítica, y eso significa que es la solución correcta para tiempos geológicos. Cuando tú haces front tracking, el problema es que no sabes si eso realmente se expande de la misma manera, ¿no? Ese es como realmente por qué esto es más bonito. A mi manera de ver, esto es porque es analítico, o se pueden hacer muchas cosas analíticas. Hay muchas de estas ideas que nosotros las programamos en la computadora, pero después tienes toda la evidencia numérica y entonces puedes meterte a demostrar algo, como el caso de la extensión de la frontera. Tenemos una solución analítica para algo que no se sabía. Y no sé, eso es como mi gusto. Pero el front tracking tiene como más implicaciones para muchas otras cosas, ¿no? O sea, no voy a decir que el front tracking no sirve. Yo estoy trabajando en un yacimiento unidimensional, es una aproximación muy matemática. El front tracking te ayuda a resolver yacimientos tridimensionales donde pasan muchísimas más cosas, ¿no? Oye, no hacemos relación porque lo clásico es ir usted estrictamente hiperbólico. Entonces, la diagonalización del jacobiano desacopla. Y tú puedes aplicar no bueno, lo que sea en cada una de las dimensiones del espacio característico y resolverlo. Eso se hace mucho. Sí, lo que pasa es que en los casos, en los modelos de petróleo, justamente tenemos un punto muy importante. Aquí en el medio tenemos, en el caso de Core, tenemos lo que se llama un punto umbilico. Y entonces, pues ya no puedes desacoplar las cosas porque, por ejemplo, el campo integral, las curvas integrales se vuelven una foliación singular en ese punto. Entonces ya no tienes aquella idea de construir justamente como que si tuvieras un sistema de coordenadas para las lentas y las rápidas. Y es justamente por eso que empiezan a aparecer estos ramos desconexos. Si tú utilizas el modelo de Stone, entonces es todavía peor la situación porque el punto umbilico se vuelve una región elíptica. Y pues bueno, pues ahí lo bueno es que lo que nos hemos dado cuenta es que las soluciones, por lo menos interesantes para la ingeniería, tratan de alejarse de esos puntos. Y una de las razones es porque el punto umbilico, por ejemplo, es el mínimo de la movilidad total. Entonces, justamente la región donde todos los fluidos tratan de interponerse enfrente del otro. Y las soluciones tratan de huir de ahí. Pero no podemos utilizar este sistema de coordenadas. Bien, podemos seguir platicando. Yo creo que tenemos, ahí llegamos afuera. Nada, ahí ya hace todo.